noches a todos. Nos preparamos para el estudio, pero como les decía semanas anteriores, que escuchamos melodías, pero no conocemos su letra. ¿Cuántos reconocieron ese himno? ¿Ya la reconoció? Si Cristo conmigo va, es el título de este himno. Escuchen las estrofas para que oigan qué hermoso. Dice: ya sea en el valle do el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré, si Cristo me guía, doquiera yo iré. Dice, la voluntad de Cristo yo quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber, y con su gran poder al mundo venceré, si Él va conmigo, doquiera yo iré. Y el estribillo dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Preciosa letra, ¿verdad? De estos himnos que los sabemos aprovechar. Bien, hermanos, después de haber tenido ya como 2 estudios acerca de uno de los textos más importantes de Primera de Timoteo, porque es una cristología por excelencia y le dedicamos 2 martes, vamos a retroceder un poquito en este libro y volver al capítulo 1 y ver los versículos 18 al 20, porque de seguro que tenemos mucho, pero mucho que aprender. Así que vamos ubicando el libro, Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este primer versículo, el 18, se refiere a el momento cuando Timoteo fue ordenado por un consejo de ancianos al ministerio. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 14, que dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice que ese segundo texto dice mediante profecía. ¿Por qué? Porque la ordenación era considerado como un rito simbólico al imponer las manos, en que se reconocía públicamente que esa persona tenía el llamado y las habilidades para desempeñar el oficio al cual fue consagrado. Precisamente esta misma primera carta de Timoteo tiene todas las cualidades y las descripciones que debe de tener no solamente un obispo, pero también un diácono, que eran los 2 oficios que se reconocían dentro de la iglesia. Y ambos eran llevados a cabo a través de este rito simbólico de imposición de mano a la ordenación. Pero ¿por qué dice mediante profecía? Porque se trataba de ver hacia el futuro. Cuando se imponía las manos a esa persona, no se sabía si iba a perdurar en el ministerio, o quién sabe si lo iba a dejar en un futuro, o qué iba a pasar. Entonces por eso se emplea la palabra profecía, como diciendo, por medio de la fe en el futuro, te ordenamos al ministerio. O sea que este versículo en ningún momento promueve ese fenómeno de hoy día de estar profetizando continuamente a derecha e izquierda, porque verdaderamente no es a lo que se refiere. Inclusive, en este versículo 18, también menciona como ejemplo la disciplina militar. Yo sé que aquí quizás hayan militares o que fueron militares. ¿Alguien aquí? ¿No? No,
Nadie aquí fue soldado, perteneció a un ejército. Mira, el hermano Medrano que está allá. Ok, pero conocemos más bien la disciplina militar, por todo lo que tienen que pasar de entrenamiento, de dedicación, de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la vida de sus compañeros depende de ese soldado. Y se entrenan precisamente para eso. Más bien, este sería el mismo requerimiento para uno que milita en las filas del cristianismo, y más cuando se trata de un obispo o de un pastor, porque este obispo y este pastor tiene la tremenda responsabilidad de instruir, de guiar al pueblo, a la iglesia de Cristo en las verdades bíblicas. Y hermanos, nosotros sabemos de que hay tantos pastores falsos, tantos guías falsos, guiando a las personas en caminos erróneos. Y es por eso que es tan importante que el pastor se vea a sí mismo como si fuera un soldado, que la vida de ustedes depende de lo que uno pueda hacer. Por eso que dice antes, en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias. Ahora el versículo 19 menciona dos aspectos de la fe cristiana que son bien, pero bien importantes. Número uno, dice la fe, y segundo, la conciencia. Fíjense, manteniendo la fe y buena conciencia. Fe y conciencia. Cuando siempre que se habla de fe, se refiere a una sana doctrina. Y siempre que se habla de conciencia, se está refiriendo a un buen testimonio. Ambas tienen que ir de la mano. La enseñanza, la sana doctrina, pero también apoyada y acompañada con un buen testimonio. Un testimonio de alguien que no pueda ser señalado en ningún aspecto. Yo les tengo aquí algunos escritos acerca de la conciencia. Lo vamos a ver a través de pensamientos, etc. Ese va a ser el tema prácticamente de la noche, la conciencia, y después lo vamos a ver de una manera más oficial o más profunda. Pero según un niño, el concepto que él tiene de conciencia dice que es algo que me hace que se lo cuente a mi madre antes que se lo haga a mi hermana. Para él eso es conciencia. Pero aún así, la madre le dice al niño, ¿por qué le has tirado a la silla a tu hermana? Porque el sofá está muy pesado. Pero no solamente eso, dile que lo siente porque le dijiste fea. Hermana, siento mucho que seas tan fea. El caso es, hermanos, que alguien también dijo, el mejor predicador es tu propio corazón. El mejor maestro, el tiempo. El mejor libro, el mundo. El mejor amigo, Dios. El caso es, hermanos, que solo verdaderamente Cristo puede limpiar la conciencia cuando arrepentidos confesamos nuestros pecados y los damos por perdonados, porque mucha gente confiesa sus pecados, pero no los da por perdonados. Y es cuando caen en una confesión exagerada. La confesión no debe de ser ni, como dice, sencilla, ni tampoco exagerada, sino debe de ser correctamente. Pero les cuento otros pensamientos. Alguien también dijo, tallé las piedras de las pirámides de Egipto, derribé sin fatiga los muros de Babilonia, forjé el acero de las lanzas del ejército de Alejandro Magno. Solo cuando intenté golpear la conciencia de los hombres, sobreestimé mis fuerzas. No sé si lo pudieron entender. Que pudo hacer cosas grandes, pero cuando se trataba de golpear la conciencia de los hombres, verdaderamente no pudo. Otro pensamiento, conciencia es una cosita de 3 ángulos en el corazón. Se mantiene tranquila si me porto bien, pero se voltea si me porto mal, y me hinca y me causa dolor. Pero a lo largo
de tanto hacer el mal, se desgasta y ya no me duele. Hermanos, realmente cuando se trata de conciencia, es tan personal, tan individual entre uno y Dios, porque uno puede crear fácilmente una fachada de sí mismo y vender esa fachada a los demás, inclusive engañar al cónyuge, seres queridos, hermanos en Cristo, etcétera, engañar a cualquiera, menos dos personas. Hay dos personas que no se pueden engañar. Y ustedes saben quiénes son. Dios y yo mismo. Son las dos personas que no podemos engañar. Y por eso, hermano, vamos a buscar algunos pasajes bíblicos, les dije, antes de entrar un poquito más profundo a hablar de la conciencia, según los comentarios de los diccionarios, etc. Y vamos a comenzar con Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. En este pasaje tenemos un llamado a mantener nuestras cuentas claras con Dios. Cada vez que pecamos, le pedimos perdón a través de Cristo, pedimos que su sangre nos limpie de todo pecado. O sea que no le pedimos perdón a hombres sino a Dios. Solamente pedimos perdón a hombres cuando les hacemos daño con nuestras acciones. Pero si no, el perdón se le pide directamente a Dios. Y mire lo que nos advierte Proverbios 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es mantener una conciencia limpia delante de Dios. Podemos tener una conciencia limpia delante de Dios aplicando la misma palabra, como se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1. Este es un texto muy importante para nosotros los cristianos que ya gozamos de salvación, de vida eterna, de seguridad, pero que todavía estamos batallando con residuos de pecado mientras que estemos en este mundo. Pero tenemos esta promesa de parte del Señor. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, esa es nuestra realidad. No queremos pecar, pero muchas veces caemos en pecado. Si hubiéremos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hablemos un poquito, hermanos, más acerca de lo que es la conciencia, que viene a ser como un tipo de juez interior que Dios pone en todo ser humano creado a su imagen y semejanza. Por eso nadie puede justificarse delante de Dios, porque todos Dios nos pone este juez que nos dicta lo bueno y de lo malo. Es gracioso que inclusive lo han tratado de ilustrar como teniendo dos angelitos en los hombros, uno bueno y el otro malo. Quiere decir, nos insta a hacer el bien y nos insta a hacer el mal. Pero aunque podamos recibir influencias externas últimamente, yo soy responsable de todas mis acciones. ¿Okay? Es un componente evaluativo de pensamientos y comportamientos. O sea, no solamente va a evaluar lo que yo pienso, también cómo me comporto. Y es por eso que decía, podemos crearnos una fachada, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos.
Cada uno de nosotros nos conocemos muy bien y Dios nos conoce. Según el diccionario Vox, que no es un diccionario pues considerado bíblico, dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, de su existencia y de las cosas que le rodean. Es la facultad de emitir juicios de valor sobre algo. Pero ya buscando un diccionario más bíblico, como es el Holman, dice que es la capacidad humana de reflexionar sobre el grado en que el comportamiento personal se ha conformado a las normas morales. O sea que la conciencia examina tanto el comportamiento como las motivaciones personales. Determina si la conducta es congruente con lo que dicta la conciencia. Por eso es que en Romanos 2:15 hay preguntas que más bien representan bien la voz de la conciencia. Esta conciencia o este juez que tenemos dentro se puede llegar a debilitar o se puede inclusive llegar a cauterizar. Por eso les ponía el ejemplo de los 3 puntos que te hincan y que llegan un momento que ya te hincan tanto que ya no te causan dolor. ¿Por qué? Porque es conciencia cauterizada. Cuando decimos que la conciencia puede debilitarse, no quiere decir que sea menos sensible en ningún momento, porque siempre nos va a estar dictando continuamente. A menos que la persona pierda sus sentidos, siempre la conciencia te va a estar dictando, pero debilitarse quiere decir volverse menos sensible a ella, porque ya no actúa en conformidad con lo que la persona sabe en verdad. Pero la cauterizada, que es la peor de todas, son los que engañan a los demás y tiene que ver mucho con mentiras, con hipocresías, porque tratan de tapar, poner parches al dictado, inclusive llegan a creer sus propias mentiras. Y es el mundo en que estamos viviendo hoy, un mundo tan relativista, que todo lo quieren justificar y sabiendo que están mal, pero justificando las mentiras. En la Biblia la conciencia se usa generalmente en el sentido en la Biblia se usa en el sentido de conciencia moral, que viene a ser el sentimiento del bien y del mal, o el conocimiento íntimo de una condición espiritual. Según textos bíblicos, ahora puedo estar mencionando muchos textos bíblicos, pero no podemos pararnos a leer cada uno de ellos, pero si usted toma nota, todos estos textos hablan de la conciencia, que el Espíritu Santo la ilumina. Mira qué bendición tan grande tenemos, que el Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia, se está ahí pendiente, ayudándonos a saber qué me conviene, qué es lo que es bueno. También Cristo la purifica. Romanos 9:1, Hebreos 9:15, Primera de Pedro 3:21. Todos estos 3 textos hablan cómo el Espíritu Santo ilumina la conciencia y Cristo la purifica. La Biblia también señala 3 estados principales de conciencia. 3 estados principales. Primeramente, de corrupción, como expresa el Salmo 10:4. Y vamos a mencionar no solamente uno del Antiguo, pero también del Nuevo Testamento, Tito 1:15. El de alucinación, Job 27:5. Primera de Corintios 8:7-12. Y más bien el estado normal, Hechos 24:16. Primera de Pedro 3:6. O sea que la Biblia está señalando 3 estados principales de conciencia: cuando hay corrupción y alucinación, o un estado normal. La conciencia desempeña tres oficios en nosotros. Esto es impresionante, ¿no? Como nosotros, que somos seres materiales, tenemos esta parte tan espiritual dentro.
que no podemos medirlo por peso material, sin embargo está ahí y la experimentamos. Experimentamos estos tres oficios de la conciencia. Número uno, como legislador. La conciencia refleja la ley en nuestro interior y nos ofrece principios de conducta. O sea, viene a ser como un juez. Eso es lo que es, un legislador. Segundo, como testigo. O sea, que la misma conciencia nos dice si hemos faltado contra la norma de conducta. Y en tercer lugar, como juez, pronuncia sentencia en el juicio. Puede ser excusándonos o acusándonos. Cuando nos excusa es una absolución y cuando nos acusa es una condenación. Y vamos a ver un ejemplo de algo que el Señor nos pide que hagamos todos los cristianos, y no todos los cristianos lo hacemos al mismo nivel o con la misma dimensión de cómo deberíamos de hacerlo. ¿De verdad que los cristianos tenemos que estudiar la palabra? ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que el Señor debe escudriñar las Escrituras porque en él encontrar la palabra de vida eterna. Así que, cristianos, tenemos que estudiar la palabra. Entonces vamos a presentar la conciencia como legislador. O sea, va a presentar el principio. El creyente espiritual se interesa en estudiar la palabra. Ese es un principio que nos dice la conciencia. Vamos a verlo como testigo, que viene a ser el hecho. Yo siento poco interés por el estudio de la palabra. ¿Le están viendo la conciencia? Primero como legislador, el cristiano se interesa por estudiar la palabra. Pero ahora como testigo, siento poco interés por estudiar la palabra. Y como juez, ahora va a dar el veredicto. No soy un creyente espiritual. Entonces, la conciencia es la que nos ayuda. Eso es solamente un ejemplo de tantas cosas que los cristianos tenemos que hacer. Por tanto, ¿dónde radica el engaño? ¿Dónde radica el daño? En nosotros mismos. Nos hacemos daño cuando no escuchamos pues la voz de la conciencia. Una conciencia cauterizada no acierta a ver la norma en los principios mismos. Una conciencia cauterizada fracasa en testificar correctamente los hechos. Y una conciencia cauterizada demora en dar un veredicto o lo esconde. Por eso cada creyente debe ser su propio juez en analizar hasta qué punto se está engañando él mismo en lo que viene a ser los dos puntos que Timoteo presentó: fe y conciencia, en otras palabras, en doctrina y práctica. En doctrina y tu testimonio personal. El resultado de estar bien con uno mismo se va a reflejar siempre externamente. Mira qué interesante. Cuando uno está bien con Dios y con uno mismo, te lo va a reflejar. Lo va a radiar. La gente lo va a poder ver. La gente va a poder darse cuenta. Pero cuando uno está mal, con uno mismo o con Dios, enseguida se da a conocer. Entonces, hermanos, precisamente todos sabemos que tenemos una ordenanza que llevar a cabo, que obedecer, que es la cena del Señor. Precisamente el domingo vamos a tener la cena del Señor. ¿Y qué nos dice Pablo? Que seamos nosotros mismos nuestros propios jueces. Que no nos estemos juzgando unos a otros, no, nosotros mismos. Y lo que Pablo está diciendo es: acude a tu conciencia. Mira a ver si tu conciencia está limpia, está clara. No tienes nada que ocultar, no tienes nada que engañar. No te estás creando fachadas. Si tú puedes tener una conciencia limpia, que es una buena relación con Dios y una buena relación con mis hermanos en la fe, siéntate a comer unos elementos que tienen un significado tan importante, porque se trata del sacrificio de Cristo y de la fe que tenemos en común. Entonces siéntate tranquilo,
De lo contrario, no comas esos elementos. Resuelve la situación que tu misma conciencia te está dictando. Y después que tú resuelvas la situación, vienes y te sientas a comer los elementos. Inclusive muchas veces, si las personas se encuentran en esos estados, porque por algo la palabra lo está diciendo, y la persona en el mismo servicio se propone resolver esa situación, se puede sentar a comer los elementos, pero tiene que resolverla. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que el Señor nos quiere es vernos saludables, eso es todo. El Señor nos quiere saludables espiritualmente, porque el pecado pues hace daño. Y por eso es que se pone, en este caso que se habla de fe, que se habla de práctica, el naufragio de Himeneo y Alejandro, en ese versículo 20. O sea que la misma idea cuando un barco se hunde, que no llega a su destino, es la idea que está aquí aplicando a estos dos hombres, porque llegaron a conocer el Evangelio y cayeron en apostasía. O sea, la apostasía vendría a ser como un barco que no llega al puerto, que se hunde en las aguas. Porque usted sabe lo que es llegar a conocer el Evangelio y terminar en el infierno. Es verdaderamente triste y doloroso. Por eso es que algo hicieron estos hombres, y según la otra carta de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 17 al 18, parece que estas personas eran maestros y enseñaban falsedades. Estos dos hombres que está mencionando Pablo aquí. Y al parecer eran varios los maestros falsos, porque no solo Alejandro, también por ahí se menciona un Fileto. Y ustedes saben que enseñaba. Ellos trataban de enseñar la resurrección de acuerdo a como los gnósticos pensaban. Hemos mencionado mucho a los gnósticos, no lo quiero mencionar hoy de nuevo. Pero según los gnósticos entendían la vida y entendían el más allá, etc., pues ellos interpretaban la resurrección de acuerdo a esta manera. Fíjense que en cuanto a Alejandro, dice Pablo que le causó muchos males. Segunda de Timoteo 4:14. Se estima quizás que fue el causante del arresto de Pablo. Y por eso Pablo le advierte a Timoteo acerca de los tales. Es muy triste, hermanos, que seamos causa de sufrimientos en los líderes religiosos, en los hermanos en Cristo, en lugar de tener pendiente lo que el Señor nos está hablando hoy. Recuérdese, fe, sana doctrina, muy importante, pero también conciencia, que tiene que ver con mi testimonio personal. Cuando yo guardo mi testimonio personal, no voy a ser causa de sufrimiento en otras personas, como lo son estos. Es muy triste ¿sabe lo que es? Que tu nombre llegue a ser parte de las santas escrituras, pero de manera negativa, en lugar de pudiendo haber sido líderes que el Señor usó grandemente para su reino, están presentados aquí como ejemplos de cosas negativas. El caso es que el Señor nos llama, hermanos, a tener una buena conciencia. Por eso, para terminar, perdón, vamos a leer el Salmo 32. No podemos hablar de conciencia sin no mencionar este salmo y que sirva para nuestra reflexión. Es un salmo corto, 11 versículos, pero según lo vamos leyendo, vamos a poder asimilar todo lo que hemos escuchado en el estudio de hoy y el llamado de Dios. Noten, bienaventurado aquel, recuérdense que bienaventurado es completamente feliz, completamente feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí estamos todos nosotros por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Bienaventurado el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ve? Conciencia limpia. Porque puede ser que haya engaños, esté engañando él mismo y esté engañando a los demás. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ese es el efecto de uno no confesar el pecado y de uno guardarse todo esto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Ve? Una manera que Dios obra es disciplinándonos. Y a través de su disciplina aprendemos. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque cuando una persona está en esa condición, no le pueden estar yendo bien las cosas. Definitivamente que no. Entonces experimenta esto que el salmista lo está diciendo de una manera poética. Mi pecado te declaré. Ve, estos versículos del 3 y 4 era su condición interna. Lo que ya su conciencia le estaba dictando y él no estaba respondiendo. Y sufrió las consecuencias. Pero ahora va a reflejar lo importante que es cuando confesamos arrepentidos nuestros pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque, hermano, una cosa tenemos segura, garantizada, es el perdón de Dios. Nunca va a negarnos su perdón. Siempre que vayamos con corazones arrepentidos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es Dios hablando a la persona que ya se ha arrepentido. Inclusive hasta no está aquí asimilando a un animal. Porque a veces nos comportamos nosotros tan tercos y persistimos en nuestra condición que somos como animales. Por eso le dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que este es un salmo que es un verdadero ejemplo de lo que es experimentar ese proceso de conciencia. Cuando la conciencia nos dicta que estamos mal, cuando por vanidad, por orgullo, no queremos reconocer que estamos mal, y entonces no procedemos a hacer lo que verdaderamente nos va a ayudar, que es confesar arrepentido. En cuanto confesamos arrepentido, vienen las bendiciones de Dios. Y cuando vienen las bendiciones de Dios, hay un canto de alabanza. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud de acción de gracias al Señor. Señor les bendiga, hermano.